Días, mi nombre es Inés Bocanera y voy a acompañarlos en el dictado del módulo 2 sobre género y diversidades en esta capacitación sobre Ley Micaela, que está dirigida al Ministerio de Salud. Como les decía, mi nombre es Inés Bocanera, soy directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y la idea de hoy es poder abordar parte del contenido que está en este módulo junto a dos compañeras que también van a seguir abordando este módulo. En mi caso voy a abordar conceptos relacionados a la perspectiva de género. También vamos a abordar cómo esto se vincula con nuestro trabajo estatal, qué es la socialización del género, los roles y estereotipos. Vamos a hablar de la división sexual del trabajo. Vamos a hablar también de cómo esto se vincula a los usos del tiempo. Y por último vamos a tocar brevemente los mitos del amor romántico. Hay otros conceptos que van a seguir abordando, como les decía, otras compañeras que van a seguir trabajando en este módulo. Para comenzar, voy a comenzar con una pequeña reflexión que es sobre todos y todas los que trabajamos en la función pública, que es que el objeto de sancionar la ley Micaela tuvo como fin mejorar nuestra tarea en la función a fin de poder garantizar el acceso a derechos, ¿no? El acceso y el ejercicio de la función pública en condiciones de igualdad. Es decir, se reconoció que nosotros, como agentes estatales, tenemos una función clave en poder ver cómo la ciudadanía accede a los derechos. Y es nuestra función ver que en las condiciones en que ejerce sus derechos pueda hacerlo la igualdad. Y quizá esta ley nos pueda permitir ver con mayor claridad cómo podemos hacer para hacer un poco más para que esas condiciones sean de mayor igualdad. Como les decía, los conceptos claves quizá para poder comenzar con este módulo son perspectiva de género. Sé que este es el segundo módulo, sé que quizá hayan abordado un poco en el módulo anterior el concepto de perspectiva de género. La idea es poder ahondar un poco más en este. Entonces, la perspectiva les decía que iba a ser un poco más histórico, poder explicar de dónde viene, por qué surge. Entonces, les decía que tiene orígenes en la historia del movimiento feminista, con reclamos por la participación política y educativa durante fines del siglo XIX. Pensemos que históricamente las mujeres tuvieron participación en la vida política a partir de la lucha y de hecho, participación en la vida política a partir de un reclamo y participación en la educación también a partir de un reclamo, ¿no? Entonces, el movimiento feminista surge a partir de estos reclamos. Y consiste en la manera de enfocar la realidad, visibilizar esta desigualdad. La desigualdad consiste en por qué algunas personas tenían derecho a participar de alguna manera en algunos ámbitos de la ciudadanía y por qué no en otros, ¿no? Entonces se denunciaban injusticias y de esta manera se buscaban nuevas formas de concebir las relaciones entre las personas, tratando de dejar de lado las diferencias del sexo, del género, de la orientación sexual, de la religión, la etnia. Todo esto se fue plasmando también en el transcurso de la historia a través de normativas. Nosotros podemos pensar distintas normativas a lo largo de la historia. Pensemos las distintas convenciones internacionales que fueron erradicando distintas formas de discriminación a lo largo de los años.
que pensemos en cómo se fueron erradicando distintas prácticas a través de las convenciones internacionales. Pensemos convenciones internacionales de derechos humanos, más tarde la Convención Internacional de discriminación de los derechos, de todas formas de discriminación de derechos de las mujeres. Todo esto tiene que ver con un progreso normativo, pero que todo tiene su origen en los movimientos feministas en el siglo XIX. ¿Qué es la transversalización, no? Esto es otro de los temas que también están en el módulo número 2. Es los cambios institucionales necesarios que afectan el proceso político, los mecanismos y a los actores políticos. No tenemos que pensar en los actores políticos como algo lejano a nosotros como agentes estatales, ¿no? Nosotros somos los agentes que podemos generar estos cambios. Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento y sabemos que nuestras acciones pueden generar estos cambios, somos parte de esos cambios institucionales necesarios para generar estos procesos. La adecuación progresiva, lo que yo les decía, esto no sucede de un día para el otro. Pensemos, yo hablaba recién del movimiento feminista iniciando en el siglo XIX, pidiendo un cambio quizá primero en el ingreso de mujeres al acceso a la educación, a la participación política, pensando en el derecho al voto allá. Si pensamos en Argentina, en 1950, cerca de 1949 exactamente, pero cuando hablamos de progresismo hablamos de muchos años en donde se van detectando distintas formas en donde de a poco se va adquiriendo mayor igualdad. Entonces, adecuar progresivamente todas las leyes que afectan las condiciones de vida de las mujeres y de las personas de diversa condición sexogenérica en materia de igualdad. La vinculación de la consecución de la igualdad, la eficacia de los derechos sociales para las mujeres y las personas de diversa condición sexogenérica, ¿no? La idea es que podamos ver cómo esto se va transversalizando en todos los ámbitos y vamos pudiendo detectar cómo esto ha afectado en todos los ámbitos de nuestras relaciones interpersonales y poder ir modificándolo para poder lograr el objetivo que es mayor igualdad. ¿Y de dónde viene esto, no? Por supuesto que ustedes van a decir, van a haber escuchado la palabra patriarcado muchas veces, sobre todo cuando yo he nombrado hace instantes al movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista se destaca por hablar constantemente de su lucha en contra del patriarcado. El patriarcado es un concepto antiguo, pero que está presente porque ha formado un sistema en donde se establece un sistema de jerarquías, ¿no? En ese sistema de jerarquías se establecía dominaciones, digamos, o dominantes, más que dominaciones, no existe esa palabra, pero existía padre, patrocinar, patrocinio, patrón. Entonces estamos hablando de jerarquías y es un sistema en donde todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones se viven en toda la humanidad, ¿no? Mujeres, hombres y personas, y la naturaleza y todo un sistema históricamente se construye sobre un cuerpo sexuado de las mujeres, ¿sí? No los traje hoy en este PowerPoint, pero nosotros en muchas de nuestras capacitaciones usamos un manual que, si bien es una ficción, muestra, es decir, no es un manual real, no es un manual educativo que se haya utilizado de manera real, pero muestra a mujeres de otras épocas con funciones de otras épocas y las tareas que desempeñaban dentro del hogar, ¿no? Estamos hablando de mujeres de los años 30, 40, 50,
y cómo se vinculaban las tareas de cuidado en esa época y cómo también se concebía el varón de esa época y sus roles dentro de esa época. Entonces, cómo se construían los roles, cómo se construían no solo los roles de las mujeres, sino también los roles de los varones, y cómo se asocian también a estos sistemas en donde se construían relaciones por oposición, en donde eran desiguales, cada uno tenía un rol determinado, y cuando digo por oposición quiero decir que si uno cumplía un rol, probablemente si un varón tenía un rol, la mujer tenía otro y seguramente era el opuesto. Entonces, para seguir con esta capacitación es importante manejar otro de los conceptos que es la interseccionalidad. Ya hablamos de transversalidad, ahora es importante hablar de la interseccionalidad. Esta noción nos va a permitir articular simultáneamente las diferentes fuentes de discriminación y desigualdad. Es decir, que no existe una sola causa de discriminación, sino una maraña de interrelaciones que conforman las experiencias complejas de las personas y las estructuras que organizan nuestras vidas. Esto es una cita de un autor, por supuesto, de 2014. Pero ¿qué queremos decir con la interseccionalidad? Hay interrelaciones que permiten que la desigualdad y la discriminación confluyan, y que cuando una persona sufre una discriminación, si encima es mujer, si encima pertenece, por ejemplo, a pueblos originarios, le dificulta todavía aún más acceder a algún tipo de derecho. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere la interseccionalidad, ¿no? Es la particular y simultánea fuente de discriminación y de desigualdad. ¿Sí? No existe una sola causa de discriminación, sino que existen varias y se interrelacionan simultáneamente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Seguramente esto también lo vieron en el módulo anterior, pero está bueno refrescarlo. La construcción social, cultural y psicológica que asigna características a las personas en base a un sistema sexo-género de una concepción binaria. Hombre y mujer a una sociedad, y yo voy a agregar la palabra determinada. ¿Por qué quiero decir determinada? Porque si nosotros nos situamos en el mismo tiempo, en otro lugar, quizá podemos pensar que si bien ese hombre o esa mujer tiene características similares, también pueden variar. Entonces, por eso decimos que es una construcción social y cultural y psicológica que se construye a partir de una cultura determinada y a partir de un tiempo determinado.